¿Por qué el gobierno se esfuerza en volver a crear a las FARC, en volverlos a armar? Un país no logra la paz arrodillándose a los terroristas. Iván Duque lo único que quiere es acabar el proceso de paz, enviar un mensaje desalentador a los excombatientes. ¿Quiere que Duque gobierne como Santos? El fiscal dice que quiere investigar a excombatientes, pero se le olvidan las 18.000 copias que hay compulsadas hoy por Justicia y Paz, que hasta el día de hoy no han sido investigadas. Ha faltado mucha voluntad por parte del gobierno. Era un títere, un monigote. ¿Quién le dijo a usted que es un títere? No caigamos en el populismo, Lali, parece Populismo muy es tuyo, irresponsable. Josías. Bienvenidos, esto es Polas Opuestas, estamos en Lubyanka, hoy nos estamos tomando la cerveza roja que tiene en las etiquetas a varias mujeres, este tiene a Frida Kahlo en conmemoración al Día de la Mujer y pues vamos a hablar esta semana sobre la JEP y todo lo que ha pasado, entonces vamos a ver qué pasa en noticias. He decidido realizar objeciones a 6 de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La decisión del presidente Duque de objetar a partes de la Ley de la Jurisdicción Especial de Paz pone en grave riesgo la separación de poderes, atenta contra la construcción de paz. El Centro Democrático tiene toda la disposición de buscar en el Congreso de la República un acuerdo. Esta ley estatutaria de la JEP surtió 4 debates en el Congreso de la República y además tuvo sentencia de la Corte Constitucional y por lo tanto no debería ser objetada. A través de una ley que no deje ninguna fisura por donde se pueda colar la impunidad. Al objetar esta ley le causa un grave daño al proceso de paz, a las víctimas de este país. Bueno, esto fue lo que pasó en noticias. La JEP, la Justicia Especial para la Paz, nace para buscar la verdad, la justicia en todos los hechos del conflicto y para todos los actores. El último gran escándalo de la JEP fue dado por el presidente Iván Duque el domingo pasado, donde objetó 6 artículos que ya tenían el rigor constitucional. Entonces vamos a hablar con un experto para que nos cuente más sobre este tema. Bueno, gracias, Pajarito. Hoy estamos con Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación. Saludos y vamos a hablar de un tema que ha sido tendencia toda la semana. El domingo pasado el presidente Iván Duque objetó la ley estatutaria para la Justicia Especial para la Paz y esto ha desencadenado toda una cantidad de reacciones. Hay quienes están en un espectro diciendo que esto es un escenario casi que catastrófico para el proceso de paz, donde hay un choque de poderes, donde se está en juego la institucionalidad, hay un alto riesgo de que los reinsertados de las FARC vuelvan otra vez al monte. Y otro escenario que dice que es una oportunidad para unificar al país, para mejorar los acuerdos y para hacer de la ley estatutaria algo que sea realmente justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. ¿Usted en cuál de los dos extremos se siente más identificado? Las objeciones que hace el presidente de la República son objeciones abiertamente inconstitucionales y van en contra del Estado de Derecho. No son objeciones de fondo. La ley se discutió ampliamente en el Congreso, fue debatida por varios meses. La Corte Constitucional la avaló, la declaró exequible, ajustada a la Constitución. Y si bien es cierto que el presidente tiene su capacidad de veto, esa capacidad de veto solo opera cuando no hay una inconveniencia manifiesta para el país. Este no es el caso. Por ejemplo, una de las objeciones es que los jueces o los magistrados de la JEP no pueden practicar pruebas. Es una objeción además estúpida. ¿Qué hace un juez? Practica pruebas. Entonces creo que hay un tema de fondo y creo que esto fue una presión que tiene el presidente entre unos sectores radicales y otros sectores moderados y él está entre la espada y la pared. No es catastrófico. Creo que en noviembre, yo me uno a una columna que escribió Humberto de la Calle en El Tiempo, en noviembre la Corte Constitucional irá a decir, no señores, aquí no se configura ningún daño a la nación y tiene que volver la ley que objetó el presidente. Incluso es posible que el Congreso, ya los liberales con César Gaviria en la cabeza dijeron que no van a eso, el poder de definición lo tiene cambio radical, pero aunque pase al Congreso la Corte va a decir no. El problema es que mientras la Corte dice no, pues hay muchos miedos y muchos vacíos jurídicos y ese es uno de mis temores. No tanto que todos los guerrilleros vuelvan al monte, digamos, pero sí tengo un temor sobre los mandos medios. Las disidencias hoy pueden tener dos caminos. O empiezan un proceso de bandolerización, típico de las guerrillas liberales o los pájaros conservadores, Sangre Negra, Chispas, Efraín González, o se crea una nueva guerrilla. Si vuelven más mandos medios puede haber una nueva guerrilla.
es el peor escenario. Yo prefiero el escenario de la bandolerización. ¿Por qué el gobierno se esfuerza en volver a crear a las FARC? En volverlos a armar. O sea, si ya los tenemos desarmados, ¿cuál es el bendito afán de volverlos a armar con este proceso? El problema de fondo con esto es que el gobierno no va a implementar el punto agrario del acuerdo. No se implementó nada del punto de participación política, todo se hundió en el Congreso, no por el gobierno. Ahora volvemos a la vieja política antidrogas y ahora nos jeta la JEP. Entonces el gobierno dice en la comunidad internacional, no, manda a Holmes Trujillo. No, nosotros vamos a cumplir. ¿Van a cumplir qué? El presidente había logrado unir el país con su cuento de Venezuela, y el show, y las minitecas, y toda la cuenta. Y ahora lo que hace es unir, separar otra vez el país en dos y unir todo el sí. Yo no entiendo ni qué racionalidad política piensa, cuando además no tiene mayorías para el plan de desarrollo. ¿Cómo decirle a la población que está contenta por la objeción a esto, que se quiere que se reforme tanto pues, vía objeciones como por vía acto constitucional, acto legislativo, perdón, el acuerdo de paz, lo que no se comparte específicamente el tema de que los máximos violadores de derechos humanos en casos, por ejemplo, de menores de edad, no paguen un día de cárcel? ¿Cómo convencerlos a ellos de que debe básicamente Duque cruzarse de brazos y esperar a que esto siga adelante? El problema es que entonces el Estado se quita la responsabilidad de reparar a las víctimas. Si tenemos 8 millones de víctimas y hemos podido reparar 230.000. Pero el Estado actualmente está reparando víctimas. Incluso el Estado reparando vía administrativa, vía ley de... No, vía, con esa objeción se baja del bus. Pero actualmente la ley de víctimas está plantea la reparación. Mira, ¿ves? Ese es el discurso del centro democrático que dice una cosa y hace otra. Entonces dice, no, los bandidos reparan. Entonces el Estado se baja de la responsabilidad de reparar víctimas y entonces los que sufrieron despojo de tierras... Pero la ley estatutaria deroga la ley de víctimas. ¿No tienes eso? ¿La ley estatutaria deroga la ley de víctimas? Ese articulito, si lo aprueban así... ¿Se deroga la ley de víctimas? No se está derogando. Entonces, fíjate, el gobierno la reparación administrativa tampoco es eliminada. Nosotros estamos por las víctimas. Pues, bebé, no lo estás haciendo porque te estás bajando de pues lo lleva haciendo hace más de una década. La ley de víctimas sigue vigente y se está haciendo la reparación para víctimas. Una década que, de hecho, el partido y el expresidente Uribe nunca quiso aprobar la ley de víctimas y tocó aprobarla durante la época, primeros años de Santos. Pero mira, y que están en contra. Pero lo que te quiero decir es que con esa según la SAE, las FARC solamente han entregado el 1% de los bienes alimentarios. ¿Cuál reparación hay? No, después esa no es la discusión. Está bien. Que si tienen bienes ocultos que los busquen y que si los ocultaron, pues que los lleven presos. A mí me importa un pito. Que si alguien de las FARC los ocultó, que los lleven preso. Me importa un pito. Lo que a mí sí me importa es que el Estado no se puede bajar de su responsabilidad de reparar las víctimas. Pero ¿cómo se baja? Pero si tenemos una ley de víctimas, ¿cómo la ley estatutaria de las objeciones están derogando? Esa objeción pone en primer lugar a que los bandidos reparen. Entonces las víctimas de los paramilitares, la plata de los paramilitares ya se acabó. Entonces, ¿qué? ¿Y no hay reparación administrativa y la reparación vía ley de víctimas? Pues repito, ese artículo ¿deroga la ley de víctimas? No, pero ¿deroga la ley de víctimas? Claro, no sé si la deroga, pero lo que sí es que baja al Estado su responsabilidad. Entonces, ese es el uribismo. Dice una cosa para alegrar al circo y termina siendo otra. Pero con respecto a qué le dice al otro país, mira, si el otro país, ese otro país que tú hablas que está feliz, que seguramente no se le ha leído la ley estatutaria ni las 300 páginas del acuerdo de paz, ok, entonces que Duque diga que gobierna para un sector de la sociedad y que no gobierna para todo el país, y ya. Pero ya que está de moda, autoproclamamos un presidente para el resto de la sociedad. Cuando el presidente las objeta, pero es que es un presidente para todo el país. Una paz que no sea que no dé verdadera justicia ni verdadera reparación. En esta paz va a haber mucha justicia. ¿Le parece que es conveniente para todo el país? En esta paz va a haber mucha más justicia que en las otras. Le voy a dar. ¿Tú te imaginabas ver a Timochenko compareciendo ante magistrados? Entonces, ¿tú crees que en guerra Timochenko habría ido donde un juez? ¿Le parece a usted que la ley de justicia y paz que fue tan criticada logró que 1.800 paramilitares pagaran cárcel? Y logró también que aportaran más de 300 millones de pesos para reparación. Actualmente las FARC no tienen cárcel y tampoco han dado ni el 1% del inventario. ¿Cuál paz sería? Uno podría decir que da más justicia, más verdad, más reparación. La JEP dice, si usted colabora, tiene sanción efectiva a la libertad y no tiene cárcel. Si colabora parcialmente, 8 años de cárcel, y si no colabora, 20 años de cárcel. Pero de entrada no hay cárcel. A diferencia de justicia, no hay pena. Sí, a diferencia de justicia y paz, aquí hay mecanismos de contrastación. Hay una unidad de búsqueda de desaparecidos. La JEP tiene su propia fiscalía. Hay peritos, se tienen en cuenta los informes oficiales, que nada de eso pasó en justicia y paz. Claro, pero tú estás comparando apenas un año que lleva la JEP con más de 12 años que lleva la otra justicia y paz. Que tiene ya 1.800, para 1.800 y no 300. Sí, pero son 12 años comparado con un año. Ariel, muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Salud. Bueno, luego de hablar con Ariel Ávila, pues vamos a ver qué dicen nuestros panelistas sobre las objeciones que dio el presidente Duque a la ley
estatutaria, la que regula la Justicia Especial para la Paz, la JEP. Juan Camilo, ¿qué hay detrás de las objeciones del presidente? Bueno, estas 6 objeciones lo único que buscan es desmantelar los acuerdos de paz, generar zozobra, inseguridad y hacer que los excombatientes se sientan traicionados. Este es un acuerdo de paz firmado por el Estado colombiano. Duque lo quiere hacer ver como un acuerdo de gobierno y pues básicamente lo que vemos con esta decisión de Duque es ganar popularidad política, porque la serie de inconveniencias que él argumenta para objetar esos 6 artículos debería de ser de tipo jurídico y para este caso es fiscal y político y no tiene nada que ver. Esto netamente es jurídico y es una cosa juzgada y ya se cerró porque la Corte Constitucional ya declaró el acuerdo de paz totalmente constitucional. Catalina, ¿tú cómo ves? Bueno, a ver, traicionados, popularidad política, para nada. Acá lo que se está buscando es garantizar los derechos de las víctimas. El objetivo es que se conozca la verdad, que no caigamos en la impunidad. Quiero recordarle a las personas que nos están viendo que se objetó tan solo el 4% de la JEP y se validó el 96%. Ahora, ¿por qué esto? Para garantizar la justicia y sobre todo la no repetición. Heidi, pues ya Catalina habla de unos puntos de no repetición, de justicia. La JEP con lo que objetó el presidente Iván Duque, ¿sí va a haber más justicia o qué es lo que pasa? Creo que las objeciones que hace el presidente Duque a estos 6 puntos de la Jurisdicción Especial de Paz tienen que ver con la almendra del proceso, ¿sí? Que es precisamente, por un lado, garantizarle seguridad jurídica a quienes se quieran acoger a la jurisdicción especial, que no únicamente son excombatientes, también son militares y terceros que voluntariamente quieran participar de la JEP. Lo que el fiscal ha venido diciendo, que tiene que seguir haciendo persecución desde la justicia ordinaria sin perder su papel, lo que hace es que estas personas no sigan aportando la verdad, que realmente es lo que busca la jurisdicción especial. O sea, el fiscal dice que quiere investigar a excombatientes, pero se le olvidan las 18.000 copias que hay compulsadas hoy por Justicia y Paz, que hasta el día de hoy no han sido investigadas. O sea, un proceso de justicia transicional se hace en un momento histórico para que esos delitos que han sido cometidos en masa tengan una respuesta inmediata como centro a las víctimas. El decir el tema de la extradición, díganme si están ustedes o no de acuerdo que la extradición de los altos mandos de los paramilitares hoy en Estados Unidos no ha afectado a las víctimas del conflicto armado. El hecho de que no sepan dónde están sus familiares, qué pasó con los bienes que les fueron usurpados, eso ha afectado la verdad, ¿sí? Ha afectado la justicia. O sea, el hablar de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición requiere que las personas que se van a acoger a ella tengan la confianza de seguridad jurídica. Pero si yo tengo si yo me acojo a la sala de amnistía e indulto y salgo inmediatamente, hay una orden de captura, que es lo que ha venido pasando, pues no va a haber ese aporte a la verdad porque simplemente van a salir huyendo. Y lo mismo respecto de los terceros, respecto de los militares que se han acogido a la JEP. Miguel. Bueno, aquí yo quiero desmentir 3 grandes falacias que ha venido manejando la izquierda los últimos días. La primera de ellas es que las objeciones presidenciales acaban con la JEP, que ha sido el boom con el que han salido. Eso es falso, totalmente falso. Vulnera los la misma presidenta de la JEP ha mencionado que van a seguir funcionando porque la JEP está funcionando actualmente. Revisemos el punto 5. La ley todavía no ha entrado en vigencia, o sea que sujetar la ley no va a cambiar nada. Es una ley estatutaria y la van a actualmente. Déjame hablar, gente, que yo escuché tu discurso larguísimo, que ya todos conocemos y pues es más de lo mismo. Segundo punto, que es mentira. Dicen que supuestamente se ha roto el Estado constitucional porque el presidente Duque objetó a la Corte Constitucional. Nada más falso. Hay que aquí aclarar que una cosa es una objeción por constitucionalidad y una por conveniencia. Y quiero traer a colación, para desmentir eso, una sentencia de la Corte Constitucional, la C-634-2015, en la cual menciona: si bien es cierto que, tal y como señaló anteriormente, los proyectos de ley estatutaria tienen un control previo automático de la Corte, ello no impide que el presidente, una vez efectuado el examen de constitucionalidad, no pueda objetar por inconveniencia este tipo de proyectos. O sea que se equivoca Juan Camilo cuando dice que el presidente tiene que objetar por algo jurídico. No, no es jurídico, es un tema de conveniencia, porque el estudio jurídico de constitucionalidad ya lo hizo la Corte. Bueno, Miguel, pero bueno, la Corte ya se pronunció sobre ese tema. Sobre los 4 puntos que estaba hablando Juan Camilo, la Corte ya se pronunció. No, o sea, si la norma se apega a la Constitución. Pero sobre los 4 artículos pero no sí se apega a la Constitución. No se apega a la Claro, se apega a la Constitución. Se apega a la Constitución. O sea, y lo que dice lo que se objeta es la conveniencia. La Corte Constitucional. Yo puedo decir, una norma no es constitucional, la objeto, va para la Corte.
Yo puedo decir una norma es constitucional, pero no es conveniente para la nación. Nadie ha acabado con la JEP. O sea, ustedes que son abogados deberían saber que la JEP tiene el procedimiento, pues la ley de procedimiento vigente en este momento. Sí, y la ley que tan solo, ¿me dejas hablar? Tan solo se objetaron 6 artículos, es decir, quedan 153 que le permiten a la JEP dar continuidad. Sí, no se puede estar engañando con eso. Respecto de la reparación. Ahora vamos a ver qué es la importancia de los otros artículos, pero vamos a ver, nos vamos a enfocar en estos 6 artículos que objetó el presidente, pero antes vamos a ver lo que dice la gente en la calle sobre la Justicia Especial para la Paz y la objeción del presidente Duque. Ante la decisión del presidente Iván Duque de objetar la JEP, es necesario ir a preguntar ahora las opiniones de lo que está sucediendo con la columna vertebral de los acuerdos de paz. Está mal que le dé tantas trabas al proceso de paz, pero igual lo hizo bien porque dentro de la Constitución están las facultades para que lo haga. Alguna persona con más de 4 dedos de frente no haría eso por el país. Es un retroceso frente a lo que se ha logrado. Somos un país que lleva muchísimo tiempo en guerra. Además, se sabía desde las elecciones que él estaba en contra de la paz y este es un gobierno en contra de la paz. ¡Qué vergüenza mundial! Qué mejor que sea la Corte quien defina de una vez por todas, lo que sea, ya, para que se ejerza la jurisdicción especial para la paz. No me parece, porque creo que debe haber pues un cumplimiento, unas garantías que se le deben dar a las víctimas. El presidente Iván Duque está atentando claramente contra los acuerdos de paz porque obviamente les sirve. Las víctimas no vuelven. Bueno, estas fueron algunas opiniones de lo que se tiene que tramitar aquí en el Congreso de la República, las objeciones del presidente Iván Duque. Recuerde, tomarse una pola con quien piensa diferente. Para entrar un poco más en el tema y un poco más a lo que se ha venido hablando, Humberto de la Calle, que fue negociador de esta Justicia Especial para la Paz en las negociaciones con las FARC en La Habana, habla de que no va a pasar nada absolutamente con estas 6 objeciones de Iván Duque, que va a pasar el año que tiene que pasar por el Congreso, va a llegar otra vez a la Corte y no se va a llegar a ningún final. Entonces, es una forma de dilatar estas objeciones lo que está pasando con la JEP, Catalina. Para nada, el presidente Iván Duque está siendo coherente o sea, se eligió para esto y no se puede olvidar que lo eligió una mayoría. Ahora, es muy chistoso ver que los que se están oponiendo a las objeciones son los mismos que le aplaudieron a Juan Manuel Santos cuando desconoció el plebiscito. ¿Qué fue el plebiscito? Lo que la mayoría les dijo no. Pero claro, en ese momento nadie salió a reclamar nada, nadie habló de democracia, no salieron a las calles a marchar, ahora sí lo quieren hacer. No sé cómo justifican y cómo quieren seguir defendiendo que no se dé justicia con los violadores de niños. Yo quisiera complementar un poco y es que hay que entender en qué tipo de país estamos. Tenemos una paz que se aprobó prácticamente a las patadas. Se pasó por encima de la voluntad del pueblo soberano en el plebiscito y se espera que el pueblo, la gran mayoría que votó ¿Pero no... una negociación después con la oposición? Claro, no negociación, la gente no quería. Ustedes incluyeron todo lo que quisieron. Que no hubiera una FARC en el Congreso sin pagar un día de cárcel, que hubiera verdadera reparación a las víctimas. Y eso no se dio. Pero se entonces, firmó pero después ahí de un dice, acuerdo. un acuerdo que se le mercaba ¿Cuál fue la reparación que hicieron los paramilitares en la 995? Hoy las FARC están en el Congreso. ¿Cuál es Hoy el no han daño reparado a que una pasar? persona, hoy no han dado verdad, hoy no, y no van a pagar un solo día de cárcel. Claro Eran que los están puntos dando que la opción votamos a la audiencia cuando del caso votamos uno. el no. Ahora, ¿qué es lo que va pasando con eso? Este país eligió a Iván Duque como presidente bajo las banderas de reformar los acuerdos. Y eso es lo que el presidente coherentemente está haciendo. Entonces, están todos escandalizados, no cuando se pasó por encima de la voluntad del pueblo, pero cuando Duque es coherente y cumple sus promesas. Entonces, ¿quieren que Duque gobierne como Santos? Cuando fue liberado Traicionando, siendo mentiras. Creo que lo que ustedes están planteando alrededor de lo que significa la ley estatutaria, resulta que la ley estatutaria tiene otro elemento esencial para la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el tema de las sanciones que deben ser consensuadas con las víctimas, por si ustedes no lo saben. O sea, que en términos de justicia restaurativa tiene como centro a las víctimas principios de seguridad jurídica, son sanciones que compensan el daño y son consensuadas con las víctimas. Son consensuadas. Usted no puede confundir justicia punitiva con justicia transicional. A ver, miremos en la fiscalía qué ha pasado con los casos que tienen investigación. No ha habido investigaciones en masa en la justicia ordinaria. Por eso se crea la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué pasa? Esto se va a dilatar, va a resultar archivándose la ley estatutaria que, por si ustedes no lo saben, reglamenta derechos fundamentales, ¿sí? Y en este caso, un derecho fundamental, artículo 22 de la Constitución Política, pero es que además el acto legislativo se incluye dentro de la Constitución Política y el presidente se obliga a respetar y defender la Constitución Política. Más allá de su interés político, es su obligación. Human Rights Watch habla sobre
la Corte Penal Internacional pudiendo entrar al caso de Colombia, el caso del conflicto colombiano, por las objeciones del presidente Duque. Pero Germán Rodríguez habló antes de que la Corte igual podía habló ingresar. después de la objeción pero habló del también antes que la Corte Penal podía ingresar porque no había una pena efectiva privativa de la libertad para las FARC. Eso lo dijo en reiteradas comunicaciones. Habló de la cadena de mando militares según el Estatuto de Roma, que fue algo que objetó, que condicionó la Corte en la sentencia del acto legislativo 01. Diciendo que la suspensión total de la pena para crímenes graves de lesa humanidad La suspensión total de la pena son de 5 a 8 años. Hombre, yo digo una cosa. Lo invito a que lea el acuerdo, Justicia y paz, 5 a que 8 tanto la años. critican ellos. Justicia y paz. ¿Qué ha hecho Justicia y Paz hoy? 1.800 paramilitares si las víctimas, pagaron cárcel. 300.000 millones de pesos reparadas en Justicia y no Paz. fue correcto y no fue justo. Démosle cara al conflicto, démosle cara a la Justicia Especial para la Paz y veamos qué significa para los excombatientes, para los que estaban en las zonas veredales y en las zonas de transición, pues qué significa que se haya objetado la Ley Especial para la Paz. Desmotivación total, creo que se sienten traicionados por los acuerdos que firmaron. Es un panorama bastante oscuro, ya que bajo estas nuevas reglas de juego, ¿cómo va a haber credibilidad en el nuevo gobierno? Si bien era unos acuerdos de paz de Estado, pues desafortunadamente gobierno Duque y uribismo han intentado hacer todo lo posible porque sea algo de un gobierno pasado en un asunto de Estado. Los excombatientes no tienen más opción que esperanzarse en que todo el bloque alternativo del Congreso de la República pueda, como ya dijo la congresista Gobertus, hacer todas las maniobras jurídicas y políticas para que los acuerdos de paz se mantengan. Si bien el gobierno Duque solo quiere hacer show mediático, los excombatientes deben mantener la palabra que empeñaron en los acuerdos de paz. Gobierno Duque quiere acabar con el proceso de paz, quiere acabar con los excombatientes, quieren que se devuelvan a las disidencias y que se vuelvan a formar como guerrilla. Nosotros como sociedad civil lo vamos a impedir. Bueno, Catalina, ¿qué opinas de lo que está diciendo el Broqui y de los excombatientes y si sigue con esta dilatación de... Lo que dice Juan Camilo es la repetición de más de lo mismo que le vemos a ciertos líderes pues tergiversar y pues engañar finalmente Por eso a las personas que... Mira que yo te dejé hablar. Fracasaron. Finalmente a las personas que lo siguen. Entonces yo le digo a Juan Camilo, acá hablan de que se les está traicionando, no se les está permitiendo. Yo quiero saber ellos a cuántas... pues estas personas a quienes repararon, qué hicieron, cuál verdad contaron. La JEP ni siquiera sabe dónde está Iván Márquez en este momento. Ahora, Juan Camilo y a todos los que nos estén viendo, un país no logra la paz arrodillándose a los terroristas, ni entregándoles como premio la impunidad. La impunidad no puede ser acá premiada ni nada. Es más, cuando la impunidad está, la violencia empieza a generar más cosas. Con un proceso con justicia vamos a tener una paz estable y duradera. ¿Qué hablan de las objeciones sobre las víctimas? Mire, yo quiero hablar de un tema. La primera objeción del presidente Duque es el artículo 7º, que habla sobre la reparación a las víctimas. No está establecido que los victimarios tienen la obligación de reparar a las víctimas. Pero quiero hablar de un tema que usted mencionaba, y es entre los excombatientes, porque es muy interesante que usted pregunte qué piensan los excombatientes. Para ellos, el presidente Duque ha mencionado que va a cumplir el acuerdo. Usted pregunta qué pasa aquí con los excombatientes. ¿Y ya se renegociaron qué fue lo que querían. Por encima que lo obligaron a una paz con la cual no está de acuerdo. Ya el presidente Duque renegociaron. plantea la oportunidad de unificar el país en torno a la paz, porque el país está dividido por la paz. Y esa es una oportunidad para que lleguemos a consensos de una paz sea una paz mayoritaria y sea de todos. Y se cumplan los postulados que tú tanto dices. La Jurisdicción Especial para la Paz son las víctimas. Creo que es bueno que conozcan ustedes el proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz, desde el momento que se hace la solicitud de amnistía, desde el momento en que se pasa a la sala de revisión, desde el momento en el que se pasa a la sala de situaciones jurídicas, cuando llega a los tribunales, pero también las audiencias que se hacen con las víctimas, ¿sí? Porque es que los fallos, las sanciones se consensúan con las víctimas, mientras Justicia y Paz mira, yo me aguanté ahorita y te dejé hablar. O sea, y tú no quisiste hablar de las víctimas, entonces yo sí iba a hablar de las víctimas. Entonces, en ese sentido, resulta que siendo un sujeto de especial protección en la Jurisdicción Especial para la Paz, es cómo se devuelve a que sea una ciudadana, un ciudadano sujeto de derecho. ¿Cuál es el tipo de reparación al daño para restituir el derecho anterior? ¿Sí? En esa medida, el hecho de que las sanciones que están dentro del estatuto no sean hoy incluyentes dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que hace es retrasar el proceso de reparación de garantías de no repetición. Bueno, Catalina. Si vamos a hablar de las víctimas,
Esto es lo que trae para las víctimas. Esto es una paz sin impunidad. Y la reparación integral de las víctimas es lo que se está obligando a hacer en este momento. Juan Camilo, tus conclusiones. Iván Duque lo único que quiere es acabar el proceso de paz, enviar un mensaje desalentador a los excombatientes. Lo único que pretenden es dilatar. Finalmente veremos el 16 de diciembre que Duque va a tener que sancionar la ley y que lo único que se hizo fue darle vueltas en el tiempo a esto y generar más que todo show político, quedar como un zapato con los países garantes, con la comunidad internacional. Estamos ante una oportunidad única de construir un consenso institucional alrededor de lo que es la justicia transicional. Una oportunidad única para unirnos como país, para entender que no hay amigos ni enemigos de la paz y estar enfocados en lo que nos une y no en lo que nos divide, que normalmente es lo que nos fijamos en Colombia. Yo, Heidi, he tenido la oportunidad de trabajar con víctimas de las FARC, niñas que fueron reclutadas, abusadas sexualmente, obligadas a abortar y a tener el feto en potes de salsa de tomate y mayonesa. Estas, como muchas otras víctimas de las FARC, actualmente no van a tener justicia, no van a ver a sus victimarios un solo día de cárcel, no van a tener reparación. Las FARC han entregado, según las SAE, solo el 1% del inventario de bienes. ¿Verdad? Como decía Santris, quizá. Lo que plantea el presidente Duque es que nos unamos como país en torno a una paz que actualmente no nos une. El plebiscito se lo pasaban por la faja cuando la mayoría no quería el proceso. Hay una oportunidad de que nos unamos y creemos una paz y que esa es una paz estable y duradera. Quiero recordar a propósito del plebiscito que ustedes dicen haber ganado de manera tan limpia, que buscó a las mayorías, de las mentiras que salieron a relucir después del 2 de octubre del año 2016. Pero, o sea, para decir que hubo un engaño generalizado hacia la ciudadanía para inducir el voto, ¿sí? Creo que hay que decir dos cosas. Lo primero es que hay que saludar la entereza que han tenido las magistradas y magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz de, a pesar de las adversidades, seguir funcionando como JEP. Dos, decirle a las víctimas del conflicto armado, decirle a los terceros que participan voluntariamente del proceso, a los militares, ¿sí?, y a los excombatientes, que la ciudadanía va a estar en las calles y va a exigir que haya una implementación del acuerdo, pero además que esta ley estatutaria pase tal cual, según el pronunciamiento que ya hizo la Corte Constitucional. Creo también que hay que estar pendientes, pues una vez salgamos de acá de la réplica, que es un ejercicio del derecho a la oposición, el llamado es a la ciudadanía, aunque que no es tarde leer los acuerdos, que yo creo que esto es algo que nos involucra a todos y todas, y creo que es obligación del gobierno respetar la Constitución, y en esa medida respetar la Constitución implica garantizar el derecho a la paz. Bueno, esto todavía está muy caliente, digamos que las posiciones hasta ahora se están tomando, hay una clara posición de los de izquierda por decir que esto solo es una manera de dilatar, que vamos a llegar a noviembre y va a tocar que la Corte Constitucional vuelva a decir lo que ya dijo hace un tiempo, mientras que los de derecha creen que esta es una forma de renegociar los acuerdos, de renegociar la Justicia Especial para la Paz y darle voz a los votos que tuvieron en el plebiscito por el no. Entonces, salud. Bueno, estamos tomando cerveza bolivariana, la primera cerveza hecha por campesinos y campesinas. Sabe muy rico, los invito y las invito aquí a Lubianca a que puedan gastarse unos pesitos, no solamente con bolivariana, sino también con la roja. @alzama23, que ha sido un fiel seguidor de Polas. Quiero felicitarlos a usted y todo el equipo de Polas Propuestas, excelente propuesta, agradable y clara. Muchísimas gracias a @alzama23, pues ahí hacemos el mejor esfuerzo por llevarles a ustedes un poco de entretenimiento y pues debate. Voy a leer uno de los comentarios en YouTube respecto de la entrevista que se hace a José Tulio Gaviria. Dice, terrible la invitación de este personaje tan nefasto al principio, sombra eterna del narcotráfico, corrupción y sangre en la política colombiana. Ser tan descarado de decir que Colombia es un país estable. Ese comentario lo hice yo. No, mentiras. Yo creo que pues, es importante que escuchemos todas las opiniones, hay que coger precisamente esos argumentos para rebatirlos. Bueno, yo voy a leer uno que nos envió amablemente Guerra Universitaria, que dice, mi papacito de Wally le gana hasta sin abrir la boca a ese inútil que le toca pagar publicidad en Facebook para tener visitas a su página de caca.
Creo que te refieres a Josía. Ah, sí, a robar una Josía. Lo de Papacito sí, de ganas de la boca sí. Muchísimas gracias, amigos. Así me hagan memes, los quiero. En Twitter aparezco como @Heidi_UP, en Instagram @Heidi_UP. Síganme a mí, @me dicen Wally, y no se pierdan mi canal. Suscríbanse también. Salud. Salud.